Bienvenidos, queridos hermanos, todos ustedes a esta lección número 40. Ya llevamos 40 lecciones. Les recuerdo, los que no han visto las anteriores lecciones, vayan por favor a verlas allá. No estén empezando las lecciones bíblicas el día de hoy, porque nosotros ya vimos muchos temas muy interesantes que ustedes pueden ver. Aquí mismo en mi canal aparece lista de reproducción, le presionan y aparece lecciones bíblicas. Allí están por orden. Agárrense 1, 2, 3, 4 y serán felices y entenderán mejor, y cuando lleguen a esta lección pues ya no tendrán que estar preguntando tantas cosas. Bienvenidos, queridos hermanos. Les recuerdo que estas lecciones tienen como finalidad el que ustedes y yo amemos más a Dios y amemos la Sagrada Escritura, que es su palabra sagrada que nos dejó a través de la Iglesia Católica. Les doy la bienvenida. Les recuerdo que para que las lecciones bíblicas tengan un efecto mejor en todos ustedes, es muy, muy importante que tengamos nuestra Biblia, de preferencia una Biblia de tradición católica, de traducción católica. Yo estoy utilizando como base la Biblia latinoamericana. La Biblia es una sola, ya dimos ese tema, pero estamos utilizando como base la Biblia latinoamericana. Cómprenla en una librería católica, cualquier librería católica la vende. Es una Biblia muy, muy, muy común en toda América. Y también, por si nos ven en España, bueno, pues allá también hay edición de esta Biblia. También necesitamos un cuaderno para hacer anotaciones, porque cuando nomás oímos o vemos, pues se nos queda la mitad, pero cuando anotamos, el cerebro también hace que las cosas se nos queden. Una pluma y, si pueden, el curso bíblico popular del Padre Agustín Petrocelli, donde estamos tomando como base. ¿Dónde compro esos libros? En una librería católica, señora, ya le dije. No vaya a ir a una librería pagana, porque pues ni esperanzas que se los vendan. No van a existir. Bueno, quiero platicarles que la vez pasada, la lección 39, ya habíamos dado este tema. Esta es la continuación. Estábamos viendo citas bíblicas sobre en qué lugar de la Biblia se habla del sacerdocio. O sea, hay que entender muy bien que el libro, propiamente hablando del sacerdocio que Cristo deja, es la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento. Pero sin embargo, hay citas pequeñitas, así como perdiditas, entre las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, donde los apóstoles comenzaron a pasar el ministerio del sacerdocio a otros hombres. Hay que tener en cuenta que Cristo establece a los sacerdotes en la última cena. Ahorita vamos a llegar a esa cita. Pero cuando Cristo deja a los apóstoles como los sacerdotes, eso no quiere decir que al morirse un apóstol se acaba el sacerdocio. No. Cuando un apóstol va recorriendo las diferentes provincias, ciudades, etcétera, etcétera, se va dando cuenta que es imposible que él pueda ser el único sacerdote. Entonces va transfiriendo o transmitiendo, como ustedes lo quieran entender, si le podemos llamar así, el sacerdocio que Cristo les entrega a los apóstoles, luego a los obispos, y luego los obispos a los presbíteros. Y los presbíteros son los que se van a encargar de cada una de las comunidades pequeñitas que se están formando y que forman una sola iglesia, porque esto es algo con lo que cómo me dan lata algunos hermanos separados, que la Iglesia Católica no era aquella. Entonces, ¿cuál era? Dime tú, por favor, porque hay datos históricos, no estamos hablando de ocurrencias, no. La Biblia nos habla de la Iglesia de Cristo, pero la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Hay datos históricos demasiados, hay documentos de los primeros siglos donde se habla de la Iglesia de Roma, de la Iglesia que pertenece al Papa, de los obispos que están presentes en las diferentes iglesias. Entonces, estamos hablando de una sola iglesia, porque ustedes ni esperanzas, hermanos, pues hermanos separados, con mucho respeto para ustedes, pero hay que analizar la historia también, hay que irnos a argumentos históricos, comprobables, y darnos cuenta de que la existencia de ustedes es de 400, 300 años para acá, y nosotros los católicos tenemos 2000 años en este planeta, cuando Cristo funda su iglesia sobre Pedro y sobre los apóstoles. Por eso la Iglesia Católica es la única apostólica. Claro, hay otras denominaciones muy antiguas
que también son apostólicas y la iglesia las respeta como tales. Pero las sectas protestantes actuales no tienen un origen apostólico. El origen lo tienen en un hombre concreto que vivió en la historia y que podemos analizar, pero no en Cristo y no en los apóstoles. Bueno, entonces estábamos viendo nosotros nuestra lección 39 y nos quedábamos viendo la primera carta de San Pablo a Timoteo 5:22, donde le dice, ¿se acuerdan ustedes que le dice San Pablo a Timoteo? Reaviva en ti el don que recibiste por la imposición de mis manos. Es decir, reavívate, reanímate, échale ganas, no te agüites, no te desesperes, adelante, no se te olvide, alégrate con tu ministerio, porque nos puede suceder a los sacerdotes, de hecho nos sucede que nos cansamos, que llega el momento que nos sentimos hasta deprimidos a veces por tanto trabajo. No crean, ser sacerdote se ve fácil, pero pues es muy complicado ser sacerdote y muy complicado mantenerse en el ministerio. No crean, no es fácil, aunque uno lo vean muy sonriente, no, es complicado. Cuando uno de lleno se pone a ser sacerdote, cuando uno se la lleva muy tranquilita, pues no es tan difícil, pero cuando un sacerdote se mete de lleno al trabajo en su parroquia, en su comunidad, con la gente, como ustedes conocen muchos sacerdotes, pues uno se desgasta, se desanima, se entristece muchas veces. Así que ustedes tienen que animarnos a los sacerdotes, ayudarnos, perdonarnos, entender nuestro cansancio. No es fácil atender gente. El trabajo más difícil, yo ya les he dicho, de este mundo es atender gente. Porque atender gente pues es complicado, hay que atender de uno por uno, hay que ver personas de buena voluntad, personas que tienen muchas ganas de que les ayuden, pero también hay personas muy ofensivas, muy agresivas, y uno tiene que lidiar con esa gente. Así que deben de rezar por nosotros y ayudarnos, comprendernos y apoyarnos. Pero bueno, ese no es el tema es el sacerdocio en la Biblia. Ya vimos el primer temita, la anterior lección 39, no se la vayan a perder, por favor, y vamos a continuar con las citas que nos da el Padre Agustín en esta lección para comprender todas las citas que están por ahí, que hablan del sacerdocio, porque los hermanos separados eso atacan. Dice, en ningún lugar de la Biblia dice que había sacerdotes. ¿Cómo que no, señor? La palabra presbítero se le da actualmente al sacerdote. Yo les mostraba, ustedes alguna vez han ido a una parroquia y han visto estas iniciales, ¿no? PBRO, punto. Presbítero, abreviado, que habla aquí el Nuevo Testamento sobre los ancianos que los apóstoles dejaban en cada comunidad y que está en la Biblia, está muy claro. Ahora, no está tan desarrollado porque hay que entender que la Biblia es la base de toda la doctrina, pero todo el desarrollo de este contenido es muy grande y es gradual, no se dio de una sola vez para siempre. No, ahora gracias a Dios la iglesia tiene muchos documentos que avalan el sacerdocio instituido por Cristo como uno de los 7 sacramentos, pero no fue así al principio, era complicado entenderlo, asimilarlo desde un principio, sobre todo con doctrina muy pequeñita, muy cortita. Pero bueno, vamos a ver más citas. Vamos a la carta de Pablo a Tito. Ustedes vayan al Nuevo Testamento, por favor, al Nuevo Testamento en su Biblia. Vamos a buscar la carta a Tito. Tito es un discípulo también de San Pablo. Hay que recordar que los apóstoles, así como fueron discípulos de Cristo, apóstoles de Cristo, cada apóstol va a tener sus propios discípulos que va a conocer, que va a tener, que va a llamar, que van a vivir con él. Entonces San Pablo le escribe una carta a Tito. Vamos a ir al capítulo 1. Ya encontraron la carta a Tito. Es una carta muy chiquitita en el Nuevo Testamento, carta a Tito. Capítulo 1, versículo 5, dice así. Ahí va, miren nomás, qué barbaridad. Aquí está clarito. Yo no sé por qué los hermanos separados dicen que en ningún lugar se habla del sacerdocio. Claro que se habla y mucho. No, pero allí dice presbíteros. Bueno, ¿y qué somos los sacerdotes actualmente? Somos presbíteros, tal cual. Así, somos los mismos que aparecen ahí. Los mismos que los obispos dejaron en cada comunidad, así como nosotros los sacerdotes somos presbíteros que un obispo pone en una comunidad. No cada uno se pone donde quiere, no es que yo como sacerdote diga, no, pues yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá, no.
Todos tenemos una obediencia a nuestro obispo, así como el obispo tampoco está ahí porque él quiere o porque él pidió, está porque lo mandó su autoridad, que es el Santo Padre, que es Pedro. Dice: te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes, le dice a Tito, para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. O sea, los presbíteros. Te dejé en Creta para que arreglaras los problemas que hay y pusieras presbíteros en todas las comunidades, Tito. ¿Quién pone los presbíteros en los pueblos? Los obispos. Entonces Tito es un obispo que fue ordenado por San Pablo cuando le impuso las manos. Ya ven que sí aparece ahí. Y bueno, luego habla de las explicaciones de los sacerdotes de aquel tiempo. Los protestantes también critican el celibato, ¿no? Que por qué los sacerdotes no se casan si eso no está en la Biblia. No, no está. Realmente es una prescripción de la Iglesia que con autoridad que Cristo le dio, la puso. Dice, deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Fíjense, en ese tiempo se permitía a los sacerdotes casados. Hoy en día no se permite. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Ahí está. La Iglesia comienza con los presbíteros y con los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos. Muy bien, vamos a la siguiente cita. Vamos a la carta a los Romanos. ¿Qué les parece? Aquí mismo, en el Antiguo Testamento, dice Romanos, después de los Hechos de los Apóstoles. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Ahí está, Pablo a los Romanos. Dice así. Vamos a buscar el capítulo número 10. Ay, padre, yo no sé manejar mi Biblia. Ya le dije que vaya a las lecciones anteriores y no se brinque las lecciones. Usted no ve ninguna lección y luego está preguntando las lecciones que ya vimos. Capítulo 10. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Ya la encontraron? Padre, va muy rápido. Póngale pausa y luego nos alcanza. Romanos 10, 14, 15. Dice así. Ahí va. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo podrán cómo irán de Él si no hay quien se los proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bienvenidos son los pies de los que traen buenas noticias. ¿Quiénes son los que proclaman la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que van a escuchar la palabra de Dios? Un sacerdote, es lo que dice aquí la carta a los Romanos. O sea, no podemos, nadie se puede anunciar a sí mismo la palabra de Dios porque pues nadie nace con la Biblia en la cabeza, ¿no? Y aunque la podamos leer cada quien, eso no implica que sepamos leerla y sobre todo profundizarla. Claro, mucha gente puede leer porque sabemos leer y escribir. No se refiere a la lectura de la Biblia. Esto es muy importante. Un católico no se debe de limitar a la lectura de la Biblia, sino a la interpretación vivencial de la Biblia. Es decir, yo voy a mi Biblia, Padre, yo voy a mi Biblia y yo la puedo leer, claro, yo la puedo leer solo, pero muchas cosas no las voy a entender porque primero no soy experto en esto, segundo, no entiendo por qué se escribió así, hay palabras que no comprendo, porque la Biblia se escribe en griego, en hebreo y en arameo. Entonces, tampoco entiendo quiénes son los apóstoles, tampoco entiendo por qué se dice esto y ahora se hace esto otro. Así es, ¿por qué no lo entiendes? O no lo entendemos. ¿Ustedes creen que el padre Arturo desde chiquito ya sabía todo lo que les dice? Claro que no. Yo me fui al seminario y aunque en mi pueblo, Mestigacán, al que mando un saludo que tanto extraño y quiero, en mi pueblo muchas personas desde chiquito me enseñaron muchas cosas de Dios y me enseñaron a ir a la iglesia y rezar y tenerle mucho amor, sobre todo al Sagrado Corazón de Jesús. Pero me enseñaron eso. Y como yo, mucha gente así creció, con mucho amor a Dios, pero mucho desconocimiento de Él. Lo amamos a Dios, lo queremos, lo seguimos, lo buscamos, pero muchas veces no comprendemos.
Por eso esta carta de San Pablo a los romanos dice, ¿quién va a saber? Dice, ¿cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán de Él si no hay quien se los proclame? ¿Cómo lo proclamarán si no son enviados? Así es. Es decir, aunque yo sea muy buena, muy bueno para hablar o lo que sea, si yo no tengo conocimientos sólidos, históricos, geográficos de la Biblia, pues es muy difícil que yo pueda transmitir las verdades que Dios me quiere decir. Por eso es tan importante que alguien me enseñe, para que alguien me enseñe y después yo enseñe. Así fue las primeras comunidades cristianas. Ya les he dicho yo en las lecciones anteriores que los primeros apóstoles no andaban con su Biblia en mano, ¿verdad? Que ustedes ven, ¿cómo ven a los hermanos separados con su Biblia en mano? Hermano, ya venimos a predicarte. Pues sí, hermano, ¿y usted quién lo enseñó? No, pues mi pastor. ¿Y a su pastor quién lo enseñó? Pues su pastor. Y luego vemos el estudio de los pastores, pues es muy rudimentario, muy pequeñito, de algunos son muy buenos, se han preparado mucho. Pero yo tuve algunos maestros que recuerdo con mucho cariño, que aparte de los 12 años que estudiaron en el seminario, porque yo estudié 12 años, aparte de los 12, los mandaron a especializarse a Roma o a Jerusalén, otros 4 años o 5 años. Y tuvieron que aprender griego, hebreo y arameo, y luego estudiar la Biblia libro por libro y interpretarla con mucho respeto y cariño, para luego venir ellos de allá y enseñarnos a nosotros, para que nosotros enseñemos a otros. Entonces, yo que les estoy enseñando a ustedes tienen que enseñar a otros. Y así es como la palabra de Dios se hace viva, se aprende, se entiende, se comprende y sobre todo, lo más importante, cuando una persona recibe la palabra de Dios, no se puede quedar quieta, no puede decir, bueno, pues está muy bonito lo que leí, ahí nos vemos, ya me voy a molarle la vida a los demás. No, la palabra de Dios es una cosa hermosa que nos transforma, que nos hace ver la vida muy distinta a como la ven muchas personas que no conocen a Dios. Pero ¿cómo puedo conocerlo, Padre? Te lo tiene que explicar alguien, pero alguien que sepa más o menos. Y yo les he dicho que si yo les estorbo, no me hagan caso, ignórenme. Búsquense un buen sacerdote, hay muy buenos y muy preparados. El Padre Arturo no está tan preparado, lo que el Padre Arturo tiene es mucha pasión. A mí me apasiona enseñar las cosas de Dios, eso sí lo tengo. Tantos estudios no, porque yo nomás estudié 12 años en el seminario, solo 12, pero no me especialicé, como muchos otros sacerdotes sí se especializan y son licenciados en Sagrada Escritura. Mis respetos para ellos, que estudiaron tanto y saben mucho más que nosotros. Yo le hago el intento y le echo ganas y busco y me pongo a estudiar y trato de buscar documentos buenos que estén avalados por la iglesia para enseñarlos oficialmente. Así que, hermano, te invito a que te acerques a que alguien te explique. Te quites un poquito la soberbia cuando dices que tú todo lo sabes, todo lo entiendes o que no necesitas que nadie te lo explique. Cuando entonces quiere decir que no estamos haciendo caso al capítulo 10, versículo 14 y 15 de la carta de San Pablo a los romanos. La gente soberbia que no quiere que nadie le explique, que nadie le diga, son soberbios. Y eso es ir contra lo que la Sagrada Escritura dice. Muy bien, vamos a otra cita, ¿qué les parece? Dice así, vamos a la carta a los Corintios, aquí mismo, está cerquita, luego después de los romanos está la primera carta a los Corintios, ahí denle la vueltecita, ¿sale? Denle la vuelta, primer carta a los Corintios, ya estamos ahí, de San Pablo a los Corintios. Dice, capítulo 4, vamos a buscar el capítulo 4, ya lo encontramos, aquí está. Capítulo 4, miren, capítulo 4, versículo 1, así luego dice, vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Así es, San Pablo dice a los Corintios, les dice, vean en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Así es, dice, si somos administradores, se nos exigirá ser fieles,
pero a mí no me importa lo más mínimo cómo me juzguen ustedes o cualquier autoridad humana. Yo tampoco quiero juzgarme a mí mismo. A pesar de que no veo nada que reprocharme, eso no basta para justificarme. El Señor me juzgará. Así dice San Pablo, fíjense, dice: vean pues en nosotros servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Un sacerdote, un obispo, e incluso el mismo Papa es un servidor de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Yo no soy dueño del bautismo, yo no soy dueño de la celebración de la misa, yo no soy dueño de la confirmación, yo no soy dueño de los matrimonios. Yo soy un administrador, aquí dice, de las obras misteriosas de Dios. Entonces, un sacerdote que se cree mucho porque puede hacer algo que quizá un fiel laico no lo puede hacer, no hemos entendido que somos servidores de Dios. Ahora, somos servidores de Dios, no somos sus sirvientes de ustedes, porque una cosa es ser servidor y otra cosa es ser sirviente. A mí me ha dado mucha tristeza y a veces hasta coraje con personas que vienen a buscarme y me dicen: yo quiero una misa, y me dan dinero como si yo fuera un sirviente, como si yo fuera un esclavo, como si yo fuera una persona que se contrata, como alguien que contrata una banda, un mariachi para que le toque. Señores, yo no soy un contratista, yo soy un servidor de Dios y administrador de los misterios de Dios a ustedes. Y usted, aunque me pague, no quiere decir que voy a hacer lo que usted diga, porque yo no soy su sirviente, yo soy su servidor. Estoy para servirle, pero no soy un sirviente de usted. Ni tiene por qué humillarme porque soy sacerdote. Tiene que darse a respetar, porque fíjense que yo veo gente que es tan fácil agredir a un sacerdote porque el sacerdote siempre tiene a no defenderse. Yo, por ejemplo, cuando me han atacado físicamente, verbalmente, en las redes sociales, pues es tan fácil señalar, es tan fácil agredir. Y el sacerdote, yo en mi caso, no digo nada. Porque si uno dice, luego dicen: ¿cómo es posible que el sacerdote diga eso? Bueno, ¿y cómo es posible que tú lo digas? Tú eres un bautizado. ¿Ya se te olvidó que estás bautizado? ¿Cómo es posible que tú te expreses así a quien sea, ¿no? Independientemente de que sea un sacerdote, sino tú estás bautizado. También a ti te toca comportarte, dirigirte con educación y no escribir todas esas tonterías que escribes. De verdad, me sorprende que, estando bautizado por la gracia de Dios, ahora te dirijas de esa manera. Por eso, los sacerdotes somos servidores de Dios y servidores suyos, pero no sirvientes, ni sus esclavos, ni sus mandaderos. Porque hay gente que piensa que porque a mí hay gente que me da 200 pesos y ya por eso quiere que yo casi me hinque y le bese los pies. Mire, señora, si usted quiere una misa, yo se la celebro, aunque usted no me dé dinero, porque yo lo hago porque es mi deber y porque me gusta, no porque me paguen. A mí no me interesa el dinero. Si no me quiere dar nada, no me dé nada. Yo le celebro su misa con todo mi corazón y con todo el respeto que se merece Dios, porque la misa es tocar el misterio de Dios. ¿Sale? Pero es un comercialito nomás. Casi no pasa eso en sus parroquias, ¿verdad que casi no? Sobre todo, pregúntenles a las secretarias de las parroquias cómo llega cada gente con cada prepotencia. Ay, Dios mío, de veras. Hay gente que desde lejos dices: ay, Dios guárdela, ahora les echo la bendición desde lejos, porque, híjole, llegan con una exigencia, ¿verdad? Así, tal cual. O que quieren hablar con uno y suene el celular como desesperados, ¿verdad? Yo les pido que a veces no puedo, no contesto, porque con el mismo celular con el que contesto es con el que grabo estos cursos y todos los videos. Entonces, pues el celular se queda en modo que no se puede contestar, y no es que no quiera contestar. Por eso mándenme un mensajito mejor, pero es un comercial. Dice, primer carta de los Corintios. Vamos a la primer carta, nos vamos a regresar ahora al capítulo 3. Aquí mismo, nomás regresense un capítulo 3, versículo 9 dice. Versículo 3, capítulo 9, dice: nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. San Pablo habla en general de él y de los obispos que están con él, sus discípulos, pues, pero aunque no los menciona siempre como obispos, pero sí los menciona a veces como obispos, estamos refiriéndonos que la palabra discípulo, apóstol u obispo significa lo mismo.
¿vale? Se utiliza a veces uno, a veces otro, a veces otro. Pero la palabra obispo, discípulo y apóstol, ya en las cartas de San Pablo, o sea, ya cuando Cristo no está, cuando Cristo ya se fue en la ascensión, porque en los tiempos de Cristo el significado de apóstol y discípulo es muy diferente al significado que los apóstoles ya solitos le van dando. Hay que entender cada palabra en su tiempo concreto. Discípulo, apóstol y obispo es lo mismo en los tiempos apostólicos. Dice, o sea, tiempos apostólicos son cuando Cristo ya no está, pero no han muerto los apóstoles. O sea, desde el año 33 hasta el año 100, esos 67 años, esos años se le llaman tiempos apostólicos totalmente. Y ahí es donde se dan todo el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, las cartas católicas, todo esto. Dice, nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Así es, el sacerdote es un trabajador de Dios para Él, ¿vale? Y el campo que trabaja son los fieles, o sea, ustedes que están aquí. Cuando un sacerdote bautiza, cuando un sacerdote la primera comunión celebra una misa, no está siendo contratado. Hay gente que luego piensa que, aquí me ha tocado, fíjense, que piensa que los sacerdotes nos alquilamos, ¿no? Está mal de la cabeza, usted tiene una visión muy equivocada de lo que es el sacerdocio, muy equivocada. El sacerdote es un servidor de Dios, sobre todo eso, que administra las cosas de Dios en bien del pueblo de Dios. Muy bien, vamos a otra cita. ¿Qué les parece? A ver, vamos a la carta de Santiago. Al final casi de la Biblia, ustedes busquen las cartitas de Santiago, van a ver ahí ustedes. Ya les he dicho yo que compren sus estampitas y se las pongan a su Biblia para que no batallen tanto. Estas estampitas. Muy bien, entonces aquí está la carta de Santiago. Las estampitas son todas estas cejitas amarillitas que ven ustedes aquí, que las venden en la misma librería católica, y ahí ustedes se las ponen y ya va a ser más fácil manejar la Biblia. Carta de Santiago, casi al final de la Biblia, capítulo 5. Vamos al 5, a ver, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. Muy bien. Dice, esta es la cita que fundamenta la unción de los enfermos, que los hermanos separados dicen que como a uno que está muriendo le van a llevar los santos óleos. Ustedes el sacramento de la unción de enfermos tiene como 3 nombres que se utilizan. El correcto es unción de enfermos, pero a lo largo de los años la gente le ha llamado de otra manera. Una manera es los santos óleos o los santos óleos juntos. Santos óleos, ¿no? Que son los aceites consagrados por el obispo que utiliza un sacerdote para ungir a una persona que está enferma, que se va a operar, etc. Es otro tema que trataré después. Entonces, los santos óleos y la extrema unción, que es como los 3 nombres. Entonces, aquí se fundamenta esto y se fundamenta la vida de los presbíteros. Para los hermanos separados que dicen que en ningún lugar de la Biblia se habla de los sacerdotes, los presbíteros somos los sacerdotes actualmente. Dice capítulo 5, ¿ya lo encontraron? Carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y nomás 14 dice. ¿Hay algún enfermo? Que llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Qué significa anciano en griego, padre? Presbítero. ¿Cómo se traduce anciano del griego al español? Como presbítero. Anciano no por viejo, sino por sabio de las cosas de Dios. Que llamen a los ancianos de la iglesia, que oren por él y que lo unjan, dice, que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahí está, hermanos separados. ¿Por qué no quieren creer que el sacerdocio se fundamenta desde los tiempos apostólicos? Ahí está, más claro ni el agua. No más que a veces la necedad y la cerrazón de cabeza, el orgullo y la soberbia pueden más que la verdad narrada y escrita en las Sagradas Escrituras. Vamos al último texto que vamos a estudiar en esta lección bíblica. Vamos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, fíjense, no habíamos visto ningún evangelio, pero vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 20. Busquen a San Juan, es el 4.º libro del Nuevo Testamento. Juan 20.
Juan capítulo 20, versículo 23. Versículo 23. Casi al final del Evangelio, Muy bien, dice así. Bueno, aquí se fundamenta el sacramento de la penitencia. Les voy a leer desde el versículo 21. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿A quiénes envían? A sus apóstoles. Y los apóstoles envían a otros, que son sus discípulos, que son llamados obispos. ¿Y los obispos a quiénes envían? A los presbíteros, que somos sus colaboradores. En ese caso el padre Arturo es un presbítero y el padre de su parroquia también. Dice: como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¡Fum! Sopló. Y les dijo: a quienes les perdonen sus pecados les serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. El poder que Cristo les da a los apóstoles es un poder de perdonar. Jesús les va a decir a los apóstoles: vayan y evangelicen, vayan y prediquen, vayan y perdonen, vayan y bauticen, principalmente, ¿no? Vayan y anuncien. Son las 5 palabras que va a utilizar Jesús, verbos, a sus apóstoles. Los apóstoles entienden que no solamente son ellos, que cuando ellos vayan a morir tienen que dejar a otros que sigan haciendo eso. Y así es como la Iglesia Católica continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Los hermanos separados dicen que cuando murieron los apóstoles, ya no. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Los que ustedes digan? No, pues ustedes no tienen autoridad dada por Cristo directamente. Discúlpenme, hermanos, con mucho respeto para ustedes. Muy bien, pues hemos terminado esta lección buenísima sobre el sacramento, sobre los sacerdotes en el Nuevo Testamento, con citas bíblicas. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Quienes no han visto las lecciones anteriores, por favor, por el amor de Dios, vean todas completitas, desde la 1 hasta esta que llevamos, que es la 40. Pídanle a Dios que me dé fortaleza, pues está duro grabar tanto tema, pero lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Gracias por compartir estas lecciones, gracias por verlas en familia, repítanlas porque a veces a uno se le va olvidando. Gracias a los jóvenes que se las ponen a sus abuelas, a sus tías, a sus madres, a sus tíos que no saben manejar el YouTube, pónganselos en la pantalla para que ellos vean en grande, no estén con el celularcito porque ya no ven algunos. Y también gracias a la gente que le da me gusta a este video y que se suscribe a mi canal. Eso me anima mucho a mí a seguir evangelizando en las redes sociales. Les encargo una oración por mi fuerza, por mis fuerzas, por mi salud.